Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos con Victoria Bentley, candidata a la gubernatura por redes sociales progresista. Victoria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y más que nada, pues que nos platiques brevemente, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto en caso de ganar la gubernatura en Baja California? ¿Qué sería diferente si tú comandarías las riendas estatales? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que primero que yo haría? Haría una reestructuración del presupuesto para etiquetar mayor presupuesto en el tema de seguridad. En el tema de seguridad es algo que le duele a todos los bajacalifornianos, que estamos en primer lugar en homicidios, el primer lugar en violencia hacia la familia, hacia la mujer, y tenemos que trabajar mucho con lo que son las denuncias ante la Fiscalía. Yo apostaría mucho en trabajar en darle más herramientas a la Fiscalía para que pudieran judicializar todas aquellas denuncias que tienen 1, 2, 3 años y que es el gran malestar de los ciudadanos, que para que ella denuncie si hay un gran estado de impunidad en Baja California. Lo segundo que yo haría es reactivar la economía. Yo siempre he dicho que tenemos que eliminar los impuestos, que tenemos que reactivar la economía, porque la economía va de la mano de la inseguridad. Si no tenemos empleo, ¿la gente a dónde va a ir? Pues van a ir a ser presa fácil del crimen organizado. Entonces tenemos que darles empleo a los jóvenes, tenemos que trabajar en reactivar la economía de los microempresarios y tenemos que dar facilidades a las grandes empresas, darles certeza jurídica en el tema de eliminar completamente el impuesto a la nómina. El eliminar el impuesto a la nómina es el 3%, pero si estás hablando de una empresa como de la Skyward, que te puede decir que tiene hasta 4,000, 5,000 trabajadores, pues es alguna cantidad importante. ¿Y qué serían esas empresas? Que el 50% que ellos no pagarían como impuesto fuera en contrataciones de jóvenes que sean egresados de cualquier universidad, pero que sean del ramo que ellos manejan, ¿no? El otro tema que nosotros traemos es el apoyo a la mujer. Hemos recorrido mucho el valle, no hay guarderías. Muchas mujeres quieren trabajar, venirse a Mexicali, quieren trabajar en pequeños negocios, en los ejidos, no hay comercio, puedes ir a transitar el valle, aparte que las carreteras están completamente destrozadas, no ves abarrotes, no ves tienditas abiertas, completamente le sale muy caro a una persona que es residente del valle venirse a San Luis o venir a Mexicali por sus insumos. Tenemos que reactivar la economía en el valle también. Y es una de las metas que yo tengo como candidata a la gobernatura, y de llegar a ser gobernadora, claro que buscaré cómo, empezando por quitarle recursos al Congreso del Estado. El Congreso del Estado tiene 858 millones de pesos, le quitaríamos fácil unos 200, 300 millones, sin afectar lo que es la nómina de los trabajadores de base, porque yo seré la primera en respetar los derechos. ¿Qué otra acción haría? Empezar a cobrar la deuda de 7,500 millones a Iztecali. Iztecali, empezando porque el gobernador, me da risa que el gobernador embargue participaciones a Tecate, y yo le pregunto al gobernador cuándo le van a embargar a él, porque él tampoco paga a Iztecali. Debe más de 700 millones de pesos a Iztecali, obviamente son instituciones completamente quebradas. Lo primero que haría, eliminar Fisamex. Yo no voy a estar haciendo rico un empresario para que después le dé el moche al gobierno debajo del agua. Si hay tantos empleados en CESPE, que ellos sean los primeros en cobrar, y haría un convenio con todos aquellos grandes deudores para poder convenir a pagar a 1 o 2 años, pero que se acerquen sin necesidad de llegar a esas medidas de completamente el corte del agua, completamente el embargo. Yo creo que tenemos que ser un gobierno muy abierto a la ciudadanía, porque viene este desgaste que tuvo el gobierno de Morena, donde fue un gobierno de puro garrote y de puros impuestos. Entonces yo creo que ya los ciudadanos ya no quieren más impuestos, los ciudadanos quieren ver en qué les va a ayudar el gobierno a que ellos puedan ser productivos. Victoria, en el tema pues de la mujer, de repente vemos, nos ha tocado documentar historias en donde las mujeres van, denuncian, hacen todo lo que el gobierno les dice, que vayan y que denuncien las agresiones, les ponen medidas cautelares que nadie respeta, que nadie cumple, y finalmente hemos visto que esas historias terminan en feminicidios. ¿Qué se puede hacer para evitar que un feminicidio anunciado, que un feminicidio de Estado pues se cumpla? Porque finalmente así como dicen a las parejas, ¿no? Que primero la violencia, primero los gritos, luego la violencia, pues también golpes. En el Estado, también primero las mujeres van y denuncian, las mujeres salen a la 911, luego presentan denuncias y finalmente la autoridad no hace nada, ¿no? Así es. Miren, el tema de la mujer, qué bueno que tocas ese tema. No tenemos ahorita en Baja California un albergue que pueda dar asilo a las mujeres con sus hijos
en el caso de violencia en contra de la mujer. ¿Qué yo propondría? Propondría crear una institución como un albergue para las mujeres que han sido violentadas mientras llevan ese proceso de la separación y llevan ese proceso si es que algunas están en vínculo de matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer lo que más le preocupa y porque aguanta los golpes es porque no sabe a dónde ir y a dónde llevar a sus hijos. Y la familia, ahora sí que la familia te apoya, pero el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como gobierno? Yo fui inicialista de la ley de víctimas en Baja California. Todas las mujeres entran dentro de la ley de víctimas. El artículo 12 de la propia ley señala que víctima es cualquier persona que se le está vulnerando su derecho. Y el derecho es a vivir en una vida libre sin violencia. En este caso, la propia ley de víctimas trae un organismo que viene siendo integrador, que es ayuda psicológica, ayuda legal y lo que viene siendo hasta llegar a una remuneración si llega a tener la responsabilidad del Estado de no atender esos casos. Y te pongo un ejemplo, Cristian, el tema de la señora que falleció a manos de su esposo de la Solidaridad, que fue denunciado por los vecinos, que nunca llegó la patrulla y que amaneció al día siguiente asesinada por su esposo. Eso no debe pasar en Baja California. Al primer toque de una llamada deben de ponernos, ahora sí que focos rojos, inmediatamente rescatar a esa mujer, llevarla a un asilo, a un albergue junto con sus hijos, y mientras se enfrían las cosas, mientras se da el puntual seguimiento jurídico, se le tiene que estar brindando atención. No podemos seguir así con tanta violencia, ¿eh? Tenemos a nivel nacional el primer lugar de violencia doméstica. Esa ley de víctimas que tú señalas, pues creció mucho porque creció sin recursos. Creo que le asignaron, 6 millones de pesos sí, para el fondo de reparación de daños. Y la mayoría de los 100 millones está yendo en búsqueda de personas desaparecidas que están apoyando a los comités, a los colectivos que se tienen en Baja California. ¿Qué haríamos? Darle más recursos. Tenemos que ver, por eso te digo tan importante. Yo sí he estudiado el presupuesto de todas las dependencias y sé que hay muchas dependencias que tienen dinero de más y otras que les falta. Entonces yo creo que el tema aquí, yo no puedo llegar a prometerte 5 hospitales cuando sé perfectamente que tengo un presupuesto de 4.200.000 millones, perdón. Entonces todo el presupuesto viene de la federación y tú te has dado cuenta que la federación cada vez manda menos recursos a Baja California. ¿Por qué? Porque la política del presidente es ayudar a la zona sur, que es Oaxaca, todos los pueblos de aquel lado, Guerrero. Entonces yo te pregunto, si nosotros mandamos el 100% a la federación y la federación nos regresa el 27% y ese 27% yo le tengo que dar el 20% a los municipios, pues ¿cuánto me va a quedar? Por eso es importante que todos los estados pidamos una revisión al pacto federal. Porque sí es cierto que Baja California es un estado que manda mucho dinero a la federación, pero no regresa lo que debiera de regresar. Y yo considero que si yo le mando $1 a la federación me tiene que regresar el 50%. ¿Por qué? Porque es la única manera con la que yo voy a combatir la pobreza, es la única manera como yo voy a generar nuevas fuentes de empleo, dando oportunidades y abatir el rezago educativo que tenemos. Hoy más que nunca, todos los padres de familia no me van a dejar mentir. El internet más caro. La educación en línea, año perdido. ¿Por qué? Porque muchas mamás se siguen trabajando y el hermanito más grande se queda a cargo de los niños chiquitos. Obviamente lo que es por televisión, pues sí, ahí tienen acceso, pero los de secundaria que tienen que estar conectados a un internet, están en el celular los niños con grave crisis emocional porque no alcanzan a captar todo lo que tienen que hacer. Y obviamente esto vino a dañar más la educación. De por sí no teníamos los primeros lugares en la educación, pero esto ha mermado mucho la educación. Y yo nomás te comparto, en el Valle de Mexicali no hay internet. ¿Cómo se están llevando las clases allá? Entonces sí tenemos que asumir el Estado como lo estamos recibiendo. Un Estado endeudado, con más de 3,000 millones de su última deuda. ¿Dónde ahorraría yo? Porque me dicen, bueno, ¿tú de dónde quieres sacar? Del sistema penitenciario. Eliminaría las empresas de comidas del sistema penitenciario, porque al final de cuentas les estás dando 300 millones porque nomás te lleven el mandado a tu casa, porque ellos no elaboran los procesos alimentarios. Entonces, si yo de la comida del sistema penitenciario
nos gastamos 200 millones, te ahorras 100 millones. Y esos 100 millones puede ir a infraestructura del mismo sistema penitenciario. Tengo que analizar cada secretaría, en qué te estás gastando, cuáles son los gastos básicos, cuáles son las prioridades y qué es lo que podemos hacer para redistribuir este presupuesto y de un gran impacto a otras áreas que en verdad se requieren. Entonces tocaste un punto en cuanto a que se le da el 20% a los ayuntamientos, pero sin embargo aquí en Baja California por lo menos se les corta una fuerte, importante cantidad de dinero en el tema de las comisiones del agua. Sí. Realmente están en el estado y pese a las deudas que dicen que tienen, pues yo lo veo que es como la caja chica de los gobiernos. El ISTECALI y la Comisión del Agua son la caja chica del gobierno, y te puedo poner el ejemplo. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se endeudó para pagar el ISTECALI, una deuda que hizo a través del gobierno del estado. Y eso fue en el mes de febrero porque no había liquidez para pagar las pensiones en enero. Y el crédito, ¿quién lo sacó? La Comisión Estatal de Servicios Públicos, cuando la obligación de ISTECALI no es de la CESPE. Ellos son organismos desincorporados, ellos son descentralizados del gobierno. La obligación, en dado caso de un quebranto de ISTECALI, es del propio gobierno del estado. Porque te quiero decir más puntualmente, el ISTECALI no recibe dinero del gobierno, recibe dinero de los trabajadores y de los patrones. Y lo recibe por la sencilla razón de que se brinda un servicio médico. ¿Qué yo haría en ISTECALI para que no se manotee tanto dinero? Yo separaría el dinero que entra de servicio médico de todos los trabajadores para garantizar la salud, para garantizar el desarrollo de la tecnología médica en los hospitales. Yo no estoy a favor de que estemos licitando y que estemos entregando dentro del instituto la radiografía, la tomografía, todos esos equipos que cuestan millones, los pudiera comprar ISTECALI y no estar subrogando esos servicios a un particular que es el que se queda rico. Entonces, ¿yo qué haría? Separo el dinero. Una parte es para pensiones, otra parte es para servicio médico. Cuando yo estuve en la junta directiva se gastaban 400 millones en servicio médico. Obviamente estamos hablando de una población de derechohabientes de 152,000 derechohabientes en el estado. Entonces, ¿qué haría yo? El recurso de servicio médico se etiqueta exclusivamente y empiezo a fortalecer las áreas de tecnología, que son rayos X, tomografía, ultrasonidos, todo eso, equipamiento, porque los médicos son de nosotros, los laboratoristas son de nosotros, los especialistas son de nosotros, son médicos sindicalizados de nosotros. Son muy buenos, eso haría. ¿no? Y son excelentes, tan es así que ellos trabajan en la iniciativa privada y les va muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo en ese sentido para fortalecer? Otro de los temas, las comisiones del agua, caja chica de todos. La comisión de Mexicali a manos de Armando Samaniego. O sea, perdóname, pero el señor no sabe de administración. Lamentablemente, zapatero a tu zapato. Yo no voy a tener dentro de mi gobierno perfiles que no vayan ad hoc a la norma del catálogo de puestos. Este gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Alteró un catálogo de puestos que se había autorizado con la reforma de la Ley de Servicio Civil en el 2014, que yo misma lo avalé en agosto del 2014 también. Se inscribió, se publicó. Pues el catálogo de puestos que decía, tiene que ser abogado este perfil. No, quiero ayudar a mi compadre y vamos a cambiarle para que entre un psicólogo. Y el caso más burlesco de toda la vida es el sistema penitenciario siempre ha estado a cargo de un abogado, porque estás hablando de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, estás hablando de los términos de los procesados, estás hablando de todo el problema de la impartición de justicia ya con la sentencia o dentro del proceso. ¿Y qué es lo que hizo este Congreso? Burló la ley modificando la propia Constitución y modificando la propia ley orgánica para nombrar un psicólogo en el sistema penitenciario, como es Salvador Morales Rubí, que llegó sin experiencia, que llegó sin nada, y el señor, en el tiempo que yo trabajé ahí, nomás lo vi una sola vez, y él entró en marzo, y yo renuncié en septiembre. Y que lo corrieron y metieron al que estaba acusado de moches. Fíjate nomás, un administrador que nada tiene que estar haciendo ahí, y más con el historial de acusado de los moches, ¿no? Entonces, tú te das cuenta la clase de gobierno que tenemos. Yo lo que voy a hacer es distinto. Yo voy a reforzar el catálogo de puestos, y la persona que quiera acceder a una función
ya sea de secretario, subsecretario, tendrá que reunir los requisitos que dice la ley. Voy a respetar la ley, pero más allá, dentro de la burocracia hay elementos muy valiosos, que son los que les han sacado la chamba a este gobierno, que son los contadores, los auditores, que son los abogados, los arquitectos, las secretarias. Hay muchas personas muy preparadas para poderles darle desde una jefatura, una coordinación de área, y que eso no te merme a que tengas que pagar otro sobresueldo a otra persona que tú contrates. Pero como tú dices, hay muy buenas personas y las conocemos en algunos casos, pero también hay muy malas. Hay gente que puede depurarlas. Hay muchos juniors que metieron ahí, que sí, los metieron a fuerzas, que los metieron con los procesos electorales, y de repente pues les inventan incluso cargos porque no tienen ni qué hacer, ¿no? Así es. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Sacarlos del gobierno? ¿Sacarlos? Yo no necesito gente inepta. Yo he demostrado que tengo 33 años en el servicio público y de cualquier tema que tú me preguntes lo conozco, porque como diputada yo me metí hasta la cocina revisando todos los presupuestos que se aprobaban, todas las cuentas públicas. Fui de las diputadas que más trabajó dentro de la Comisión de Justicia que yo pertenecía. De todas mis iniciativas, más del 70% fueron publicadas. Yo no tuve una diarrea legislativa de aventar 200, si ninguna iba a volar. Yo me iba directamente a presentar y te muestro que la ley de víctimas, yo la presenté, el partido me ordenó que la retirara porque la tenía que presentar otra compañera. Después la volví a presentar y ya la compañera Trini Vaca se sumó conmigo y entre las dos hicimos un trabajo. Yo me fui a lo legal a revisar y ella se fue a socializar con los grupos de los colectivos de personas desaparecidas, que ellos eran los que más exigían que existiera una ley de víctimas en Baja California. Entonces coincidimos la compañera y yo en que ella es muy social en el tema de poder acercarse a la ciudadanía, y yo soy muy, ahora sí que legalista, revisar puntos y comas y revisar la formación de una ley. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Sí, nada más, Katina, el tema de la seguridad. Hace rato que hablaba del tema de la violencia, la ley de víctimas. Finalmente mucho el tema de la seguridad ahora, con toda esta centralización que hubo, que recae en la fiscalía, saber si tiene una propuesta para el tema de seguridad y qué va a pasar con el actual fiscal, que vemos que prácticamente es un compadre al gobernador. Mira, yo en el tema de la fiscalía es algo que nos duele, porque yo fui la primera que me amparé para que Kiko Vega no nombrara un fiscal carnal. Yo presenté un amparo en la ciudad de Tijuana y por ese amparo el gobierno anterior no pudo nombrar un fiscal a modo, pero este fiscal pues también es a modo del gobernador. Entonces no tenemos una verdadera fiscalía autónoma. No tenemos una verdadera fiscalía que sea un órgano que sea imparcial, que sea apolítico y que efectivamente persiga los delitos y que dé resultados. Hemos visto que en 1 año y medio no hay resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Haría una modificación por completo de la fiscalía. Se le tiene que dar herramientas, separaría separaría lo que es el CEMEFO, hacer un órgano autónomo. ¿Por qué? Porque el CEMEFO no debe de pertenecer ni a la fiscalía ni debe pertenecer al Poder Judicial. En muchos estados es un organismo autónomo, se le tiene que dar autonomía propia, pero también se le tiene que invertir en la tecnología. No es posible que tengamos 50, 70, 80 cuerpos que nadie reclama y que no tengamos la alta tecnología para poder guardar la base de datos de esas personas y poderles dar cristiana sepultura. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Qué es lo que yo haría en la fiscalía? Primero que nada, hacer una depuración, hacer una certificación a nivel nacional, porque hay fiscalías que están certificadas. Entonces tenemos que certificar la fiscalía. Tenemos que, no, claro que no, porque están moviendo a funcionarios, no hay un compromiso. La persona que entra a una fiscalía tiene que tener el compromiso, no con el gobernador, no conmigo. El compromiso lo tiene que tener con la ciudadanía. Y estamos hablando de más de 3 millones de habitantes. Entonces, ese compromiso lo tiene que tener con la ciudadanía y tiene que estar cercano de la ciudadanía. Y tiene que estar resolviendo los temas, así sea una pequeña denuncia por un robo de un animal, de un perrito, un gato, lo que sea, hasta un homicidio, hasta un secuestro, hasta una extorsión. Tiene que trabajar la fiscalía. La fiscalía hoy la vemos más lejos que todos, más lejana. No confiamos en la fiscalía. Los ciudadanos no denuncian. Te puedo decir que el 50% de las denuncias no se presentan ante la fiscalía porque es pérdida de tiempo. Entonces sí tenemos que trabajar en cambiar esa visión, trabajar en la prevención de los delitos, trabajar desde la escuela
¿Qué es lo que yo propongo? Cuando salieron las carreras de licenciado en criminalística y criminología, se hablaban que eran las carreras del momento, que eran las carreras que iban a sustituir a los ministeriales, que eran las carreras que iban a dar la investigación correcta del delito, de la escena del crimen, la investigación de campo, se hablaba mucho. Hoy veo que hay cientos de egresados de las carreras de licenciado en criminalística, licenciado en criminología, que no tienen trabajo. Entonces, ¿para qué estudiaron 3, 4 años una carrera si no van a tener un espacio dentro de la sociedad? Entonces, yo lo que propongo es que esos licenciados sean contratados en las secundarias y se imparta una materia de seguridad en las escuelas. ¿Cómo lo harían? Estos licenciados en criminología van a captar desde el momento en que el joven estudiante trae un problema ya de pandillerismo o trae un problema de adicción. Entonces hablamos mucho de la prevención, pero no atacas la raíz, y la mejor raíz es atacarlos dentro de la escuela, porque todos van a la primaria y la secundaria. Entonces no te puedes meter en la casa de una persona, pero sí puedes ver la conducta del hijo y puedes ver cuál es la consecuencia de la conducta antisocial del joven. ¿Y cómo lo puedes ver? Porque viene de una familia disfuncional, porque en la familia hay problemas de adicciones, que el gobierno entraría de manera solidaria a trabajar con la familia y volver a reconstruir el tejido social que ahorita está tan dañado en muchas colonias de todo nuestro estado. Pues, Victoria Bentley, muchísimas gracias por toda la entrevista y bueno, seguimos en contacto.